todos ese gran basamento original de las fuentes legislativas que sirven hoy de marco a el derecho occidental actual, pero indudablemente no podemos soslayar el tema cierto de que también vamos a tener siempre dentro de nuestra cátedra un gran componente histórico por la vastedad y la importancia para la humanidad que tuvo la civilización romana. Entonces, los romanos fueron elaborando todo su derecho con una gran sencillez. Ellos fueron resolviendo cada uno de los problemas prácticos que se le fueron presentando con la mayor simplicidad posible. Por supuesto, nosotros tenemos absolutamente en la actualidad todo el ordenamiento jurídico creado. Es muy raro que existan lagunas jurídicas actualmente, puesto que la modernidad y los legisladores están siempre preparándose, ensayando y buscando la manera de crear toda la normativa jurídica que vaya adecuándose al desenvolvimiento de la sociedad. Nosotros hoy no lo tenemos claro, pero en la antigüedad no pasaba eso. Los romanos fueron unos grandes, tuvieron un gran ingenio en cuanto a la creación de cosas útiles para la humanidad, no solo en el campo de la guerra, no solo en el campo de la estructura de sus edificaciones. Fíjense que, haciendo un inciso, todavía hay muchísimas edificaciones de la época romana que se conservan por su solidez, por su gran forma, por su gran innovación en cuanto a el incremento de la tecnología constante que manejaban los romanos en cuanto a la construcción de caminos, a la construcción de acueductos, a la construcción de infraestructuras monumentales como el Coliseo, etcétera, los anfiteatros. Es decir, los romanos fueron unos grandes innovadores en todos los ámbitos de la vida, a pesar de que, por supuesto, muchas de las grandes informaciones que se basaron en la sapiencia o el conocimiento romano fueron adquiridas no solo en principio de los griegos, sino de cada uno de los pueblos que iban sometiendo por la violencia. Ellos fueron unos grandes mimetizadores del componente tecnológico y sapiencial de cada una de las regiones que iban conquistando, mucho más grande inclusive de la hazaña realizada por su predecesor allá en los años muy postreros, como fue el gran macedonio Alejandro Magno, el gran Alejandro de la historia. De manera tal pues que los romanos no solo fueron los ideólogos o los innovadores de muchísimos de los adelantos científicos, tecnológicos e inclusive de infraestructuras de su época, sino que también fueron los reguladores de los grandes conflictos sociales que se les presentaban a medida de que su población iba increciendo. Ellos comenzaron con una pequeña ciudad, estado, la pequeña Roma, y se convirtieron pues en el imperio más vasto y más grande conocido por la humanidad. Entonces les decía que los romanos fueron resolviendo todos y cada uno de los problemas prácticos que se les fueron presentando con la mayor simplicidad posible. Ellos no generalizaron jamás, ni intentaron, por supuesto, formular grandes teorías generales o grandes hipótesis. Ellos rehuían inclusive a las definiciones, aunque en algunos casos las hayan hecho, y por supuesto cuando definían algo la definían con una gran concisión. De manera tal que los romanos
no universalizaron su concepto, por ejemplo, de propiedad. Pongamos eso por un caso específico. Era claro y escapaba a toda la definición por su simplicidad. Ellos nunca definieron la propiedad como tal de una manera específica. La concibieron como algo absoluto o limitada en algunos casos. Sin embargo, muchos comentaristas bibliográficos ampliaron el concepto luego y fueron los que nos proporcionaron una de las tantas ideas de lo que se conoce como la propiedad. No del todo exacta, por supuesto, ni siquiera apegada a las concepciones romanas, aunque nos las quisieran mostrar como un concepto absoluto, principiando en, por supuesto, los términos inclusive entre cielo, entre infierno, o sea, nociones completamente ajenas a que los romanos, como los romanos no las presentaban. Entonces, si queremos ver el derecho romano de manera pura, restringida, debemos irnos, por supuesto, debemos buscarlos, como siempre, en las fuentes clásicas o las fuentes inclusive preclásicas, en su sentido amplio y no siempre en su sentido puro. Lo vamos a encontrar, insisto, en cualquier bibliografía que nosotros tengamos a la mano. Entonces, si bien es cierto que casi ninguna ciencia necesita justificación, creemos que es prudente para aquellos que se enfrentan siempre al estudio del derecho romano como tal y que se enfrentan, por supuesto, por primera vez, y aún para aquellos que ya tienen cierto tiempo o cierta experiencia dentro de lo que se conoce como la estructura del derecho romano, que ya han incursionado en su campo, debemos establecer el porqué de la importancia del estudio del derecho romano. Debemos hacer énfasis en que las personas que se introduzcan al estudio del derecho romano que comprendan exactamente el porqué. Y siempre es menester hacerlo, porque cuando uno se enfrenta verdaderamente a la sala plena de los estudiantes, hay estudiantes que osadamente dicen: pero profesor, ¿para qué yo voy a estudiar esto? Si tú tienes, bueno, por Dios, usted me está hablando inclusive de antes de Jesucristo. Es menester con tanta tecnología. Sí, es menester hacer todo este recuento que estamos haciendo, porque es la base fundamental de la estructura jurídica actual. Anarela, son las 5:55. Hasta ahora se me escucha. Anarela, por favor, ¿se me sigue escuchando? Sí, profe, se le escucha perfecto. Gracias, Anarela. Entonces continuamos. Si me escucha Anarela, me escuchan todos los demás compañeros. Seguimos. Entonces, considerando a la dogmática como la verdadera ciencia del derecho, qué mejor que todo el arsenal del casuismo romano para la formación dogmática de un jurista. Entonces, por su duración, por su extensión, el derecho romano recoge y refleja absolutamente en toda su evolución grandes y profundas crisis que han cambiado el curso de la historia antigua. El derecho romano viene a ser así, y eso yo lo manejo. Por supuesto, no voy a ser vanidoso, no son palabras mías, son palabras de la cantidad de bibliografía que uno consulta. Yo concuerdo con muchos de los tratadistas que el derecho romano es así como la conciencia del derecho. Es la conciencia del derecho global. Además, el derecho romano se nos presenta como un derecho, si se quiere utilizar ese término, supranacional. Es decir, se expande por todas las naciones como un común denominador del cual pueden hacer uso absolutamente todos los juristas del mundo. Se los decía, por eso es que en todas las universidades de Iberoamérica, inclusive en las universidades
norteamericanas, en las universidades inglesas, aún todavía se sigue viendo derecho romano. Entonces, el estudio del derecho romano es importante por ser este antecedente de ¿qué? De nuestro propio derecho civil. Y en efecto, como vamos a poder ver, por supuesto, en la continuación, tanto cuando ustedes vean, culminen esta parte de Derecho Romano 1 y comiencen con Derecho Romano 2, van a poder compararlo perfectamente. Una vez que vayan viendo cada uno del contenido, van a tener la visión, porque paralelamente van a estar viendo Derecho Civil. Ustedes van a poder tener la experiencia de compararlo con las instituciones del Código Civil vigente. Entonces, veremos que hay capítulos enteros de este antiguo derecho romano que fueron prácticamente que trasladados con toda la lejanía de los años a nuestro Código Civil. Y por otra parte, su estudio acostumbra a ¿qué? A la mente a ir siempre, mis estimados estudiantes, a ir adquiriendo un sentido jurídico que nos va a ayudar a ¿qué? Nos va a ayudar a resolver cada uno de los problemas que posteriormente se nos vayan presentando en nuestra vida profesional. La mente se ejercita al estudiar la forma en que los romanos fueron perfeccionando sus instituciones. ¿Partiendo de qué? Partiendo de los principios generales y mediante la lógica. Entonces, ver cómo fueron extendiendo estos principios generales del derecho a los casos particulares, inclusive de los principios generales del derecho, tratar de buscar su aplicación a los casos que no tenían previsto en la ley. Eso es lo maravilloso del derecho romano, ver cómo fueron innovando a través de los sucesos a diario que acaecían dentro de la estructura del desarrollo social, fueron ideando, creando, formulando a partir de los principios generales del derecho y mediante la aplicación de la lógica propia del ser humano, aplicando todos estos principios particulares, abarcándolo a todos los casos que no preveía la ley para conformar el ordenamiento jurídico que crearon. Entonces, debo aconsejar, por supuesto, el estudio del derecho romano absolutamente en toda su estructura, porque, insisto nuevamente, y lo sigo recomendando siempre, porque, por supuesto, sigue siendo la base de todo el derecho civil hispanoamericano, inclusive de buena parte, y no quiero exagerar con la cantidad de países, de buena parte de los países europeos en cuanto al derecho comparado. Entonces, en esta primera clase, es esta clase introductoria, donde no vamos a especificar, mis estimados estudiantes, de ninguna institución en general. Este primer encuentro siempre se trata de establecer estos antecedentes, introducirnos al modo y cuándo y cómo se establece el derecho romano y ir manejando, por supuesto, algunos conceptos de tipo general para ir perfectamente introduciéndonos dentro del mismo. Cómo establecer, por supuesto, las definiciones de rigor, de manera tal que entonces nosotros debemos identificar o debemos realizarnos una idea como definición de una conceptualización de cómo denominaríamos el derecho romano. Entonces, como dice el extraordinario autor que nombró uno de los compañeros, creo que fue Giancarlos, él
el profesor Paulini, él dice más o menos en la estructura de su libro y en la presentación que en el mundo de la naturaleza física, él decía en esa presentación que los hechos en el mundo de la naturaleza física, los hechos acontecen, decía Paulini, según las leyes de la causalidad en el mundo de la naturaleza física. Los hechos acontecen según las leyes de la causalidad. Y las leyes de causalidad no poseen una significación, por supuesto, no tienen un sentido. Las leyes de la casualidad no responden a un propósito, ni siquiera están dirigidos a la realización de valores. La causalidad no produce ningún tipo de valores. Eso en cuanto a las leyes de la causalidad, decía Paulini en su libro. Pero si por el contrario observamos detalladamente el campo humano, allí sí se deben tomar en consideración una serie de puntos de vista de tipo estimativos. Es decir, cuando observamos el comportamiento humano, sí debemos tener o evaluar o empezar a detallar criterios de valor que se distinguen perfectamente lo útil, lo conveniente y lo conveniente. Esto en el cuanto humano. Las leyes de la casualidad, de la causalidad ocurren porque ocurren, pero en el campo humano no. Debemos entonces estimar estos criterios de valor, que es lo que va a distinguir exactamente lo que es bueno, lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Es decir, insisto, lo bueno y lo malo. Inclusive, dentro de la valoración de cada uno de los seres humanos, debemos estimar lo feo y lo hermoso, lo justo y lo injusto. Entonces, debemos guiado por qué, y no es una cacofonía. Debemos guiado por juicios o por instituciones de valor. Entonces, estas instituciones de valor se van a establecer o van a definir determinadas finalidades. Y estas finalidades van a llevar a ciertas metas. ¿Para qué? Para la conducta. ¿Y la conducta de qué? Para que los hombres, en ese afán, por supuesto, de siempre ir buscando los medios adecuados para siempre ir cumpliendo todos los propósitos que se establezcan dentro de la conformación de un grupo social, para la realización de todos aquellos fines y para poner en práctica tales medios. Entonces, la acción humana es la que representa esta inversión de tipo mental, ya transfigurando o transformando ese proceso de causalidad. Entonces, filosóficamente hablando, hablaba Paulini, el hombre imagina primero unos efectos, ¿verdad? Unos fines, y pone después una acción de por medio, es decir, una causa para lograrlo, es decir, los medios para lograr los fines. El hombre entonces tiene problemas cuya selección no les es dada, por supuesto, de manera automática. La naturaleza, por supuesto, les crea una serie de problemas al hombre, no solo la naturaleza física, sino la naturaleza misma de la esencia del hombre. El hombre, cuando se asume y se congrega y se une para vivir en comunidad, comienza a confrontar una serie de dificultades, comienzan a surgir por las diversas características particulares de cada uno de los hombres,
una serie de situaciones que, por supuesto, logran que el mismo hombre en sí se sienta amenazado. ¿Por qué? Por algunas posibles conductas de sus semejantes. Y esta amenaza de la conducta o el comportamiento transgresor natural de alguno de sus semejantes, ¿a qué incita el hombre? Lo incita y lo lleva, mis queridos estudiantes, a elaborar ¿qué? A darle génesis de nacimiento a esta pequeña palabrita que denominamos el derecho. Con el permiso de ustedes, voy a tomar un poquito de agua. Mientras tanto, pregunto, María del Carmen, ¿aún se me escucha? Por favor. Sí, profesor, lo escucho. Bien, gracias, María del Carmen. Seguimos con esta introducción mientras tomo un poquito de agua para la garganta. Quiero que sepan, les reitero nuevamente que la dinámica de nuestra clase no solo va a descansar en mi hombro, sino que cuando vayamos creando cada semana las asignaciones, cada uno de ustedes va a tener la responsabilidad de asumir la conversación en cuanto al tema que yo les indique dentro del marco de la asignación, que yo les indique, mira, a Narela le toca en este momento desarrollar en qué se compone la patria potestad en la antigua Roma. ¿Me explico? Y así sucesivamente, dentro de la asignación que mandamos a hacer, cada uno de nosotros va a ir asumiendo una cuota de responsabilidad para tener un poco más de agilidad en nuestra clase, para compartir información cada uno de nosotros y para no hacerla tan monótona y tan espesa, sino hacerla un poquito más dinámica, porque de esa manera vamos a contribuir mucho más a la asimilación de los conocimientos de nuestra materia. Lógicamente, hoy en nuestra primera clase, por supuesto, yo soy el que lleva el mayor peso porque es la clase introductoria, pero en la medida que vayamos desarrollándonos, vamos a ir compartiendo responsabilidades como debe hacerse en cuanto a la adquisición de los diversos tipos de conocimientos y dentro de la estructura de nuestra materia. Les decía entonces que el hombre, amenazado por supuesto por ese comportamiento o las conductas que de su semejante, creó el derecho en la antigüedad. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho son el conjunto de normas que fabrica el hombre, fabricadas por nosotros, por los hombres. ¿Para qué? Para regir las relaciones sociales de una comunidad política en cierto lugar y en una época determinada. Repito, entonces, para ir definiendo qué es el derecho no es más que las normas fabricadas por los hombres para regir las relaciones sociales de una comunidad política en cierto lugar y en una época, por supuesto, determinada, las cuales, por supuesto, se van a referir a ¿qué? A unos valores, y van a estar sometidas y apoyadas, ¿por qué? Por un poder público que haga cumplir dichas normas creadas por el derecho. Eso en cuanto a una definición del derecho de manera integral. Ahora bien, si nos ubicamos en el contexto de nuestra materia, derecho romano. ¿Y qué podemos entender como derecho romano? Como derecho romano podemos entender al conjunto de instituciones jurídicas que rigieron a la sociedad romana y a todos los pueblos dominados por Roma desde su nacimiento, es decir, desde el nacimiento de la ciudad de Roma. Recuérdense que Roma nació en el año 753 antes de Cristo.
y que rigieron todo el conjunto de instituciones jurídicas hasta la muerte de Justiniano en el año 565 después de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a conocer en definición por derecho romano? Le repito, vamos a entender como derecho romano a todo el conjunto de instituciones jurídicas que rigieron a la sociedad romana y a todos los pueblos dominados por Roma desde su nacimiento, desde el nacimiento de la ciudad de Roma en el 753, aquella fundada por Rómulo y Remo, en el año 753 a.C., hasta la muerte de Justiniano en el año 565 después de Cristo. Esa es una definición sencilla que podemos tener de lo que es el derecho romano como tal. Entonces, para los efectos de nuestra materia ya tenemos la primera definición. Definimos perfectamente qué es el derecho romano. Ahora bien, una vez que tenemos la definición, pasemos a las características del derecho romano. Para la información de las características del derecho romano, muy a pesar de que existen varias divisiones de diferentes autores de las distintas bibliografías que ustedes puedan a bien o tengan a bien consultar, a pesar de eso, nosotros en nuestra cátedra, en nuestra clase, nosotros vamos a adoptar la que a mí me parece la más sencilla. Vamos a dividir al derecho romano según sus características en 3 periodos. Vamos a dividirla en el derecho antiguo para su estudio, en el derecho clásico y en el derecho de bajo imperio. Sencillo. Nosotros, cuando hablamos entonces de el derecho romano, lo vamos a dividir con sus características para nosotros ya ir esquematizándonos el vasto legado del derecho romano. Lo vamos a dividir en 3 periodos definidos: el derecho antiguo, el derecho clásico y el derecho del bajo imperio. Esa va a ser la primera característica que nosotros vamos a identificar dentro del derecho romano. Ahora bien, ubiquémonos en el derecho antiguo para seguir desarrollando. Ariadna, todavía se me escucha, 6:15. Ariadna, por favor. Sí, profesor, se escucha perfecto. Gracias, Ariadna. Entonces ya tenemos la definición de derecho romano. Tenemos nuestra primera característica. La vamos a dividir en derecho antiguo, en derecho clásico y en derecho del bajo imperio. Insisto, a pesar de que en las bibliografías puedan conseguir otro tipo de características o división. Para los efectos de nuestra clase, si yo les pregunto ¿cuáles son las características y cómo dividimos el derecho romano? Profesor, las características del derecho romano las dividimos en derecho antiguo, derecho clásico y derecho del bajo imperio. Eso es lo que yo le voy a pedir en una evaluación, porque es lo que estamos dando dentro de nuestra clase, para que quede claro. Pueden conseguir en las bibliografías otro tipo de subdivisiones. Para nosotros nos vamos a quedar con esta. Entonces, el derecho antiguo lo vamos a enmarcar y lo vamos a segmentar desde la fundación de Roma. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo VII. Entonces, cuando hablemos de derecho antiguo, nos ubicamos espacialmente desde la fundación de Roma
hasta el siglo VII. Y entonces, de manera sucinta, el derecho antiguo tenía como características, número uno, que era un derecho cuyas reglas a nivel general era un derecho extremadamente estricto. El derecho antiguo era un derecho extremadamente conservador en sus inicios, el derecho romano. Y era un derecho extremadamente formalista, es decir, sus reglas generales era muy estricto, era extremadamente conservador y era extremadamente formalista. Eso en cuanto a sus reglas generales. Estricto, conservador y formalista. Ni siquiera tenemos que aprendernos, mis estimados estudiantes, el derecho romano, como se dice en la forma vulgar de hablar, la vulgata popular, de caletre, sino simplemente ir analizándolo en cuanto a qué, en cuanto a lo que yo les diga, en cuanto al contexto histórico, es decir, en cuanto a su ubicación, en cuanto al espacio de años, es decir, me ubico el derecho antiguo, el nacimiento de Roma, hasta el siglo VII, y ahí tengo la ubicación espacial. Entonces, ¿cómo se caracterizaba el derecho antiguo en sus reglas generales, en un inicio? Mira, era un derecho demasiado estricto, muy riguroso. Era un derecho extremadamente conservador. Era un derecho extremadamente formalista en cuanto a sus reglas generales, en cuanto a su aplicación. Y aquí es otra característica esencial que deben entender. Si en sus reglas el derecho antiguo era estricto, conservador y muy formalista, en cuanto a su ámbito de aplicación era exclusivo de los ciudadanos romanos. Solo se le podía aplicar el derecho en sus reglas generales en el derecho antiguo a la exclusividad de los ciudadanos romanos. No podía ser invocado para solventar algún tipo de conflicto por ninguna persona considerada peregrinos. Esta palabra peregrinos, mis estimados estudiantes, en la antigua Roma era una de las denominaciones que para nosotros hoy en día, para que lo entendamos aún mejor, el peregrino para la antigua Roma era el extranjero, aquel ciudadano que no era nacional de Roma. Entonces, para que nosotros lo entendamos, el peregrino era el extranjero, el que no era ciudadano romano. Ellos lo denominaban peregrinos. Entonces, en cuanto al ámbito de la aplicación, el derecho antiguo era exclusivo de los ciudadanos romanos. Y ahora bien, en cuanto a sus fuentes, es decir, de dónde provenía este incipiente derecho antiguo romano, en cuanto a sus fuentes, principalmente era un derecho consuetudinario. Es decir, cuando yo hablo de la palabra consuetudinario, estoy hablando del acontecer diario. Es decir, el derecho primigenio antiguo iba apareciendo en esta época a la codificación de las costumbres preexistentes. Por eso que cuando hablamos que en las fuentes del derecho antiguo era principalmente consuetudinario, era por las costumbres, es decir, todo el accionar de cada uno de los integrantes de la sociedad de Roma, de acuerdo a cómo iban dirimiendo de manera espontánea, de manera acostumbrada, cada una de las controversias que se les iba presentando en el acontecer diario, iban notando que una forma de conflicto
se resolvía siempre de la misma manera. A esa repetición de acciones en cuanto a el enfrentamiento de las vicisitudes es la que vamos a llamar el efecto consuetudinario, es decir, el efecto de la costumbre volvió esa práctica diaria en leyes y por consiguiente estas costumbres preexistentes llevaron a una famosa codificación, que es la primera codificación que va a tener el derecho romano, que es la famosa ley de las 12 tablas. Se las presento, la famosa ley de las 12 tablas. A partir de este momento, a cada momento, perdón, y disculpe que repita, a partir de este instante que les presento la ley de las 12 tablas, van a tener que utilizarla en cada uno de los casos que se nos presenten a partir del desarrollo de nuestra clase. ¿Por qué? Porque la ley de las 12 tablas es la primera codificación formal de fuente consuetudinaria que los romanos legaron como estructura formal de la normalización, de la codificación de la estructura legal. Esto en cuanto a un pequeño resumen de la época antigua, para que más o menos se vayan ubicando en esta nuestra primera clase. Pasemos a un esbozo pequeño dentro del derecho clásico. El derecho clásico lo vamos a... Si dijimos que el derecho antiguo iba a comenzar desde el inicio de la ciudad de Roma en el 753 hasta el siglo VII, entonces el derecho clásico va a ser desde el siglo VII hasta Constantino. Desde el siglo VII hasta Constantino. En la época de Constantino vamos a conocer o es conocida inclusive en todas las bibliografías como la época de los grandes jurisconsultos. Es la época de la perfección de la jurisprudencia, la época de la construcción científica del derecho, por acción, por supuesto, de los jurisconsultos y por la acción del pretor. Por supuesto, para el que tenga conocimiento del derecho, de algún conocimiento del derecho romano, sabrá el vocablo que ya yo estoy utilizando. Esta palabra jurisconsulto, esta palabra pretor. Para el que no tiene conocimiento dirá, pero ¿de qué habla este profesor? ¿Quién es el pretor? No se preocupen. El pretor, dice Giancarlo Ramírez, el pretor era el juez. Perfectamente. Gracias, Giancarlo. Fíjense, insisto, gracias, Giancarlo, por la participación. Todas estas figuras que yo vaya nombrando paulatinamente, por supuesto, cada una de ellas, ustedes, en la medida de que avance nuestra clase, dice Giancarlo, o jefe militar para la época, dice Giancarlo. Gracias, Giancarlo. Por el chat me dice Giancarlo eso. Entonces, cada una de estas figuras que nosotros vayamos nombrando perfectamente, la vamos a ir definiendo en su momento al dedillo, y eso no les va a ocurrir sino solo en la primera clase, que es la clase introductoria, que a veces yo nombre cosas, la ley de las 12 tablas, el pretor, los jurisconsultos, son elementos, sujetos activos dentro del ordenamiento jurídico, que obviamente desconocen algunos, otros no, como Giancarlo, que ya tienen más conocimiento, pero todos en suma medida, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo perfectamente. Es decir, nosotros no vamos a saltar para otra clase sin que todas las lagunas queden cubiertas, pero en la clase introductoria simplemente es esto, es este primer esbozo, este primer acercamiento, pero vamos a desarrollar cada uno de los funcionarios que ejercían autoritas dentro de la estructura de la reglamentación jurídica en Roma, de manera tal que las características de este derecho, de esta parte del derecho clásico,
podemos ver que ya difiere un poco de las características del derecho antiguo. Ya el derecho clásico se hace menos estricto. ¿Por qué? Como todo en la vida, insisto, nosotros vamos a ver, como les dije, ya el ordenamiento jurídico de nosotros está perfectamente diseñado, pensado, tiene años codificado, pero los romanos, como vamos a observar perfectamente nosotros, en la primera medida son extremadamente conservadores, extremadamente rigurosos, extremadamente estrictos, pero con el paso del tiempo, con el paso de la extensión de la conquista de los territorios, el adicionamiento de una gran cantidad de culturas distintas por la cantidad de pueblos que conquistaron, indudablemente que es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan ¿qué cosa? Lo acabamos de decir hace 15 minutos atrás, que regulan el comportamiento humano. Es decir, el derecho son las normas para aplicarle a el comportamiento humano, es decir, para solucionar los conflictos que se acaecen cuando los hombres viven en sociedad. Y si la sociedad comienza a crecer de manera acelerada y se hace tan extensiva, tanto territorialmente como en la cantidad de ciudadanos, obviamente este derecho, estas normas jurídicas no van a poder resolver la cantidad, la infinita variedad de conflictos que se van a presentar con el aumento expansivo de la población. Por eso es que perfectamente nosotros vamos a observar dentro de la estructura del derecho romano esa evolución que va a sufrir conforme va pasando de época. Entonces, les decía que en sus reglas generales el derecho clásico fue menos estricto que el derecho antiguo y se fue preocupando mucho más por ¿qué cosa? Por la equidad, no por la rigurosidad de la norma. La equidad, por empezarle a darle a cada quien lo que verdaderamente se merecía y no por la simple aplicación de un riguroso derecho puro y estricto. Entonces, indudablemente vamos a observar cuando nos adentremos en profundidad esta parte del derecho clásico, que es indudablemente menos conservador, y el derecho, por supuesto, se amplió. ¿Por qué? Por esta característica que yo le estoy diciendo, por la influencia de una serie de fenómenos tanto sociales, políticos y socioeconómicos que tienen que ver con la expansión de la Roma. Este derecho en esta época clásica, por supuesto, se hace menos formalista y se tuvo más en cuenta en cuanto inclusive a la parte de las obligaciones. Se empezó a tomar más en cuenta no a la rigurosidad del derecho, sino a la intencionalidad de las partes contratantes. Este concepto inclusive hoy en día se sigue preservando en los contratos. Para dilucidarlo al frente de cualquier autoridad judicial se toma en cuenta inicialmente ¿qué cosa? Por supuesto, los basamentos de la ley, pero se toma en cuenta siempre para dilucidar cualquier controversia dentro de una obligación donde estén enfrentados dos intereses contrapuestos. Se va a tomar en cuenta la intencionalidad que tuvieron las partes al momento de darle forma externa a los actos que los comprometían entre sí. Y en su aplicación, por supuesto, esta parte del derecho clásico dejó de ser exclusivo o junto, por supuesto, al derecho civil, dejó de ser exclusivo a los ciudadanos romanos. Se desarrolló, por supuesto, lo que se conoce como el ius civilis, que es el derecho civil, y se desarrolló otro derecho que es el ius gentium, que va a ser el derecho accesible a los peregrinos. Es decir, dentro de la estructura jurídica en esta parte del derecho clásico, ya entonces adaptaron las normas para que fuera accesible también a los ciudadanos peregrinos. En cuanto al origen de las fuentes
de cómo se surge el derecho en esta época clásica. Las fuentes son además, por supuesto, las primeras, las costumbres, como inicialmente en la parte del derecho antiguo, porque se siguen solventando los casos de acuerdo a la actuación de cada uno de las controversias que se van formulando, pero aparte de las costumbres, aparecen por supuesto ya otra estructura, que son las leyes votadas, es decir, los llamados plebiscitos, que vamos a desarrollar por supuesto más adelante, los senados consultos, las constituciones imperiales, por supuesto, todos aquellos edictos provenientes de los magistrados y todas las respuestas de los prudentes. Repito, no les estoy hablando en otro idioma. Estas instituciones, cada una de las que yo les estoy nombrando, es parte del desarrollo de nuestra materia como tal. Hasta ahora se sigue escuchando 6:30. Jafre, ¿se me escucha todavía? Por favor. Perfecto y claro, profesor. Gracias, Jafre, por tu respuesta. Entonces, nos queda entonces para culminar con este esbozo inicial. Recuérdense que en las clases sucesivas ya nos vamos a adentrar en cada una de estas etapas, pero más extensamente, profundamente, identificando cada una de las instituciones, su regularización, su aplicación, sus ejemplificaciones. Hoy es el esbozo simplemente inicial, la introducción al derecho romano. Nos falta entonces desarrollar de manera esporádica el derecho del Bajo Imperio, lo que vamos a denominar nosotros como el Bajo Imperio. Entonces, el Bajo Imperio lo vamos a nosotros a ubicar cronológicamente desde Constantino, desde la muerte de Constantino hasta la muerte de Justiniano, por allá por el año 565. Desde Constantino, su muerte fue alrededor del año 325 hasta la muerte de Justiniano en el año 565. Ese periodo entonces, después de la muerte de Justiniano, se va a conocer como la decadencia y pérdida del carácter científico del derecho. Esto en cuanto entonces a la denominación del Bajo Imperio. Ahora bien, dentro de las características que podemos mencionar en el Bajo Imperio, en lo que vamos a conocer como el Bajo Imperio, ya las reglas de la equidad que ya venían formulándose, ya venían dándosele prioridad dentro del derecho clásico. Ya las reglas de equidad en esta parte del derecho se impuso definitivamente sobre el formalismo y el rigorismo de la parte antigua y la transformación que había suplido dentro del derecho clásico. Entonces la equidad era ya la norma completamente aplicable dentro del derecho, el derecho del Bajo Imperio. Esta distinción que nació en el derecho clásico entre el derecho civil, que era el derecho civil en la antigua Roma, repito nuevamente para que vayan adaptándose a la conceptualización, cuando hablemos del ius civil, que es el derecho civil antiguo, estamos hablando del derecho que se le aplicaba únicamente a los ciudadanos romanos. Y cuando hablamos del ius gentium, que es el derecho de gentes, estamos hablando de ¿qué cosa? Estamos hablando del derecho que se le aplica a todos los habitantes del Imperio Romano que no eran ciudadanos como tal. Pero eso en cuanto al derecho clásico, para que no se me confunda. Recuérdense, me retrotraigo. En el derecho antiguo, las normas del derecho solo eran aplicables a los ciudadanos romanos. Solo a los ciudadanos romanos. No podían invocar las normas del derecho los peregrinos o los extranjeros. Ya en la época del derecho clásico se crea una distinción entre el ius civilis, es decir,
el derecho civil, que es el que se le aplicaba a los ciudadanos romanos, y se crea una normativa que denominan el ius gentium, es decir, el derecho de la gente, que se le comienza a aplicar a los peregrinos, es decir, a los ciudadanos extranjeros. En la época del Bajo Imperio, ya entonces esta distinción entre derecho civil y el derecho de la gente dejó de aplicarse. Entonces, todos los habitantes del imperio pasaron a ser, a partir de esta época, absolutamente todo el que estaba bajo el imperio romano pasó a ser ciudadano romano. Entonces ya no existía en esta época esa división entre derecho civil y el derecho de gente. Vista esta situación, entonces existía una sola fuente del derecho. Una sola fuente del derecho ya en esta época del Bajo Imperio. Existía la única fuente del derecho verdadero, que eran las constituciones imperiales, que van a dar lugar, estas constituciones imperiales, a las diferentes codificaciones. Hago nuevamente la salvedad, pareciera que estuviera hablándoles en otro idioma, pero no, todas estas instituciones jurídicas, en la medida que desarrollemos nuestra cátedra, la van a ir entendiendo perfectamente, pero no es el momento de desarrollar ninguna a plena a capacidad. Hasta aquí entonces hicimos un esbozo de las características de el derecho romano, cómo lo vamos a ver nosotros. Lo definimos y hicimos un esbozo de tipo general, cómo lo vamos a dividir. Bien, Giancarlo, en los escritos actuales y en los contratos se nombra este lenguaje. Sí, perfectamente, Giancarlo. Participa Giancarlo y dice esa parte. Sí, tienes razón. Ariadna Snow se unió, dice. Ok. Perfecto. Si Giancarlo está participando, es porque todavía se me sigue escuchando. No tengo que preguntar. Hasta aquí vamos bien, mis estimados estudiantes. Sigamos entonces con otra parte de nuestra clase. Recuerden, estamos en nuestra primera clase de introducción al derecho romano. Vamos entonces a pasar a lo que conocemos como el ius y el fas. El ius y el fas. Esta es una de las primeras definiciones ya de manera formal que vamos a tener dentro de nuestra cátedra de Derecho Romano, lo que se conoce como el ius y el fas dentro del derecho romano. Bien, entrando ya sólidamente en materia, desde exactamente desde el comienzo de Roma, siendo la costumbre, como ya les decía anteriormente, la costumbre en el inicio del derecho fue la fuente principal de la creación del derecho mismo. Esta fuente principal se presentaba bajo estas dos formas, el ius y el fas. Entonces, el fas era considerado por los romanos derecho divino y el ius era considerado el derecho humano. Repito, el fas para los romanos era el derecho divino y el ius era el derecho humano. El fas se fundamentaba en la plena voluntad de los dioses, de manera tal entonces que los romanos consideraban que si el fas era la voluntad de los dioses, y siendo los dioses seres inmutables,
mientras que los dioses mismos no quisieran cambiar ninguna de sus normas, entonces ningún ser vivo, ningún ciudadano podía cambiarlo. Entonces, el FAS no podía ser violado, ninguna norma establecida por los dioses, según los romanos, no podía ser cambiada o violada sin ultrajar a los dioses. Eso en cuanto al FAS. Es decir, las normas del FAS eran sagradas, inmutables, incambiables para los romanos. El ius, a cambio, para los romanos era variable y era perfectible, y su fuerza obligatoria iba a descansar en el acuerdo general del pueblo. Por supuesto, la inobservancia de las normas del ius era una inobservancia que iba a lesionar puramente derechos humanos. Violar las normas del FAS era violar derecho sagrado, derecho de los dioses. Entonces, el ius y el FAS a menudo se confunden en los actos de los romanos. Esta confusión, en algunos momentos se confundía lo sagrado con lo natural, con lo real. Entonces, predominaban en algunas ocasiones unos u otros, según los casos que se estuvieran tratando. De manera tal que en esta definición del ius y el FAS nos vamos perfectamente a Ulpiano, donde nos va a definir lo que para él significaba la jurisprudencia. Y para Ulpiano la jurisprudencia no era más que el mecanismo para la producción de la ley, en la aprobación de la abrogación, etc. Para eso es que simplemente Ulpiano aparece dentro de las características del derecho como tal. Y para hablar entonces inicialmente del FAS y el ius, derecho divino, derecho humano, necesariamente entonces, obligatoriamente entonces,